Bueno, buenas noches. Empezamos hoy un nuevo ciclo acá en la Fundación Vivian Trías sobre estos temas tecnológicos. Estamos aquí iniciando un ciclo en el cual pretendemos analizar desde varios ángulos la incidencia de los cambios y lo de paradigmas y la generación que se genera a través de los vertiginosos avances de la tecnología. La tecnología avanza en forma exponencial y un descubrimiento va generando la posibilidad de nuevos descubrimientos, y esto hace que los cambios sean cada vez más rápidos. Entonces esto ha llevado al hombre, como dice un escritor, ¿no? a Harari, de animales a dioses. Y entonces nosotros queremos encarar este tema para ir analizando hacia el futuro, porque hemos visto desde la informática se abrió un mundo de posibilidades que nos van conduciendo hacia una inteligencia artificial, juntamente con cambios a nivel, con la generación y el estudio de la genética, que hacen de que nos planteen un montón de paradigmas que tenemos que ver y que tenemos que resolver desde varios puntos de vista. No sabemos mañana qué va a ser este siglo XXI, en donde se nos alarga la vida y a su vez las máquinas pueden ir generando cambios que toman el trabajo del hombre, lo van transformando y lo van automatizando de forma tal que se nos plantean una cantidad de interrogantes. Y de esos interrogantes que tenemos es el título que sale de esta charla: si la inteligencia artificial nos hará dioses o nos hará esclavos. Y nos hará dioses o nos hará esclavos según el hombre pueda hacer o pueda modificar estas cosas. Si la inteligencia queda en manos de unos pocos, quizás seamos esclavos. Si la inteligencia es para todos, podemos ser dioses. Y para ir estudiando y develando este problema, es que hemos convocado a esta charla al profesor Molina, profesor de filosofía, licenciado en filosofía, docente de lógica del Instituto de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, autor de texto de lógica utilizado en el curso de lógica de dicha facultad. Luego tenemos un aspecto desde el punto de vista científico, tecnológico, al ingeniero Latorres, ingeniero en computación de la UDELAR, magíster en ingeniería de la computación, estudios avanzados en computación de la ingeniería de UDELAR, estudios avanzados en la Facultad de Politécnica de Madrid, tesis y doctorado en stand-by sobre inteligencia artificial en la Facultad Informática de la Universidad Politécnica de Madrid. Actualmente es profesor adjunto encargado académico del Sistema de Información y jefe de Centro de Cálculo Intensivo y Procesamiento de Imágenes del Sistema de la Red Académica en Facultad de Ciencias. Gerente de Tecnología del Observatorio Geofísico de Uruguay y Administración de Infraestructura Tecnológica de ese observatorio. Ha trabajado, también es tutor de proyectos de grado y posgrado en la ORT. Ha trabajado de jefe de unidad de procesamientos de tráfico en Antel. Fue gerente informático del Ministerio de Obras Públicas, entre otras cosas. Y por último, nos plantearemos los problemas y los desafíos en el terreno sociopolítico, con Roberto Conde, quien creo que no necesita mucha presentación. Roberto Conde es activo militante de izquierda desde 1970,
Ha sido diputado, senador, vicecanciller de la República. Además, en temas, se ha desarrollado en temas propios en charlas y seminarios en el extranjero y en Uruguay, de la integración regional, donde ha sido una participación muy activa en la creación del Parlamento de Mercosur. Bueno, le doy la palabra al profesor Molina para arrancar esto. No, antes quiero convocarlos a algo. La fundación, quiero recordarles, el 17 de noviembre hace su cena anual en el Club Español. Habrá un espectáculo artístico y los tickets se pueden adquirir acá mismo en la fundación. Es una tarea fundamental para poder bancar el presupuesto de la fundación. Bueno, buenas tardes. Quiero agradecer la amable invitación que me han hecho para hablar. Para hablar de la inteligencia artificial desde el punto de vista filosófico, quisiera hacer un poquitito de historia, un poquitito de historia de la ciencia en realidad, porque no se puede hacer filosofía seriamente sin tener en cuenta determinados hechos científicos. Aunque parezca curioso lo que voy a decir, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista teórico, los límites de la inteligencia artificial se establecieron muy rápidamente, hacia la década del 30. En ese momento había gente preocupada por un problema específico que había sido planteado por Hilbert, un importante matemático de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, que consistía en preguntarse si habría un procedimiento mecánico, lo que nosotros llamamos algoritmo, para responder con un sí o con un no a cualquier pregunta bien formulada en al menos un campo de la matemática, por ejemplo la aritmética. De los esfuerzos por responder eso, surgieron lo que hoy reconocemos como los modelos teóricos de la computación, por ejemplo la máquina de Turing, y rápidamente se establecieron resultados limitativos sobre ellos. O sea, sabemos desde aquel momento que no todo se puede programar, que no todo se puede resolver con una computadora. Un problema famosísimo que no se puede resolver es el problema de la parada. O sea, no se puede hacer un programa que me responda siempre sí o no a la pregunta de si un determinado programa, se va a colgar o no cuando le doy una entrada. Esta precisión es importante porque lo que consideramos que es la inteligencia artificial es básicamente lo que podemos programar. Y estoy diciendo que los límites de lo que podemos programar están establecidos desde hace 80 años. Desde el punto de vista filosófico, surge un problema muy interesante en la década del 50, cuando el propio Turing, que es uno de los padres teóricos de la computación, se plantea en un famoso artículo que se llama ¿Pueden pensar las máquinas? Esa pregunta, si las máquinas pueden pensar. Por supuesto que desde el punto de vista filosófico, un enorme problema es determinar qué es pensar. Turing resuelve esa pregunta de una manera que hoy por hoy no es aceptada por todos, pero sí por la mayoría de los filósofos que se ocupan del problema, que es la superación del test de Turing, que no voy a explicar exactamente lo que es, pero básicamente lo que viene a hacer es, diríamos que una máquina piensa si no podemos distinguirla de un ser humano. Nosotros decimos que los seres humanos piensan porque tienen determinados comportamientos lingüísticos en especial. Si no pudiéramos distinguir una máquina de un ser humano, nos pusieran un ser humano y una máquina sin decirnos cuál es cuál, y nosotros no pudiéramos determinar cuál es el humano y cuál es la máquina, bueno, tendríamos que aceptar, dice Turing, que la máquina
piensa. Vamos a tomar ese criterio como el criterio de pensar, o sea, tener determinados comportamientos observables que son a los que atribuimos la calidad de ser pensante. Hay algo muy similar que se puede decir sobre los sentimientos. La pregunta de si las máquinas pueden pensar o si las máquinas pueden sentir genera, por lo que yo he visto, reacciones emocionales bastante fuertes. Mucha gente dice, no, ¿cómo? Un montón de plástico y cables, ¿cómo lo va a hacer? Bueno, yo en realidad no encuentro ninguna diferencia entre los cables y los nervios, el plástico y la carne. Digo, no, en principio supongo que son sistemas físicos y que lo que importa ahí es la información que se transmite. Pero alguien podría pensar de otra manera. Por lo tanto, queda en pie la pregunta de si pueden pensar las máquinas. Turing responde que sí, que él cree que va a pensar las máquinas y hace un pronóstico hacia el año 2000, cree que las máquinas van a pensar, queriendo decir por eso que van a superar el test ese de la no posibilidad de distinguirlo. Hoy por hoy, la mayor parte de los filósofos creen que sí, que las máquinas podrán pensar. En esa perspectiva se abren cuestiones, por ejemplo, morales. Nosotros consideramos que los hombres tienen una dignidad moral que deriva fuertemente de lo que llamamos su capacidad de pensar. Si las máquinas pudieran pensar en ese sentido, estaríamos dispuestos a considerarlas sujetos morales. Ese es un problema que se abre inmediatamente. Hay filósofos que consideran que el programa de generar una máquina que piense, que es el programa de la inteligencia artificial fuerte, que desde el punto de vista no pragmático, sino desde el punto de vista filosófico, es sencillamente decir que la conciencia es un algoritmo o un programa, se puede reducir a eso. O sea, nosotros podríamos estar, por ejemplo, en no sé, un DVD o un montón de DVDs, y eso sería nuestra conciencia, información, nada más, que te dice cómo procesar información de entrada. Hay filósofos que consideran que no, que ese programa está totalmente equivocado, que las máquinas no pueden pensar en un sentido relevante, y se basan siempre, los argumentos serios en contra del programa de inteligencia artificial fuerte, se basan en aquellas limitaciones que dije al principio, que se conocen acerca de lo que las máquinas pueden hacer. Pero esos argumentos nunca han tenido éxito. Los resultados limitativos en general son, por ejemplo, el problema de la parada o el problema de lo que se llama el busy beaver, o también hay un famoso resultado de Gödel que indica algo aparentemente acerca de lo que sería demostrable y lo que sería verdadero en un sistema, que podría permitir introducir una cuña ahí. Pero esos argumentos en general no son ampliamente aceptados. Sin embargo, eso, que es el programa de la inteligencia artificial fuerte, que es muy interesante, es objeto de debate, pero no me parece, para la coyuntura actual, lo más interesante en un ámbito como el que estaba planteando Pedro recién. No parece ser el interés central. Hay otro programa que vamos a llamar el de la inteligencia artificial débil, del que en realidad creo hoy que ningún pensador serio desconfía o cree que no vaya a tener éxito. El programa de la inteligencia artificial débil consiste en, para cada actividad humana, generar un programa o una máquina que la haga tan bien como el humano. Ha tenido éxito en el ajedrez, ha tenido éxito en el Go. Los lugares de prueba real están por ejemplo, ese tipo de juegos, pero también en otras cosas. Por ejemplo, durante muchísimo tiempo fue muy difícil lograr hacer un robot que subiera una escalera, porque el procesamiento de imágenes para las máquinas es bastante complicado, pero eso se ha superado. Ahora en realidad lo que hay es un robot que puede atravesar un desierto, ver lo que hay en su entorno y efectivamente atravesar un desierto. El éxito del programa de la inteligencia artificial débil, que como digo consiste en, para cada actividad humana, generar un programa que la emule y la supere,
no es puesto en cuestión, creo, por ningún pensador serio. Ningún pensador serio dice, las máquinas no podrán tal cosa. Tal vez hay alguien que crea que una máquina nunca va a poder traducir bien, porque con el lenguaje hay ciertos problemas filosóficos importantes, o escribir novelas, o hacer pintura, o componer música. Sin embargo, la evidencia que se está recogiendo es más bien todo lo contrario, que efectivamente las máquinas van a poder hacer todo eso tan bien o mejor que los humanos. Ese plan, ese proyecto, la inteligencia artificial débil, que es un proyecto que avanza a pasos agigantados, porque incluye conducir un vehículo, digamos, cantidad de cosas que todos los días nos enteramos que una máquina puede hacer, pero diagnosticar enfermedades, proponer tratamientos, todo eso está en la mira de la gente que está trabajando en eso. A lo que apunta es a que podemos llegar y rápidamente a un mundo en el que el mejor en cada cosa no es un humano. Y que yo sepa, las máquinas no exigen salario. Por lo tanto, parece razonable plantearse la cuestión de qué pasa en ese panorama cuando quienes hoy están obligados a vivir a través de la venta de su fuerza de trabajo encuentren que aquello que pueden ofrecer es mejor hecho por una máquina que no pide más que suministro de energía para ejecutar. O sea, no van a poder encontrar lugar. Creo que vemos eso todos los días. O sea, nadie puede pensar hoy en ser cajero de supermercado. Porque si bien hay cajero de supermercado, todos podemos ir al Yant y ver que están en proceso de sustitución. O sea, una máquina te cobra. ¿Sí? Pero creo que hay una falta de conciencia de que eso no está amenazando solo a los cajeros de supermercado, a los barrenderos, a los taxistas, que son los primeros que se nos ocurren. Eso está amenazando también a los médicos, a los profesores, a los ingenieros. Porque tal vez en 50 años los mejores matemáticos sean máquinas. Y nosotros no podamos entender lo que están haciendo salvo que otras máquinas nos lo expliquen. Tal vez los mejores programadores dentro de 50 años sean máquinas. Los mejores traductores, los mejores lo que ustedes quieran. Si uno adopta elementos marxistas para analizar la sociedad, se va a dar cuenta rápidamente de que esa posibilidad le rompe todos los esquemas, porque adiós salario, adiós plusvalía y adiós división de la sociedad en dos clases, una que es propietaria de los dueños de producción y otra que es vendedora de fuerza de trabajo. Los posibles vendedores de fuerza de trabajo no tienen a dónde vender. Las personas que están pensando en esto se dividen en optimistas y pesimistas. Los optimistas ven algo parecido a la sociedad comunista marxista, donde todavía es mejor porque es a cada uno según su necesidad y ni siquiera de cada uno según su capacidad, porque trabajan las máquinas, ni siquiera eso. Entonces, la idea sería que las máquinas produzcan la riqueza y la humanidad goce de ese producto. Pero los pesimistas consideran la posibilidad de la persistencia de superestructuras que determinan cuál es la propiedad y que una élite sea dueña de los productores de riqueza, que serían las máquinas, ¿sí? Y obtendrían el producto, y el resto de la humanidad, que hasta el momento ha sobrevivido según su inserción en el proceso productivo, ¿sí? Sencillamente que se muere. Yo no tengo tiempo y creo que no corresponde, lo podemos dejar para más adelante, ahondar en lo que se ha dicho sobre estas cuestiones, qué argumentos hay para pensar a favor de una o a favor de otra. Pero me gustaría dejar planteado el problema en estos términos, al menos, digamos, desde
el punto de vista filosófico, que toca bastantes cosas: la filosofía de la mente, la filosofía de la computación y también la filosofía política. Muchas gracias.